Bien, muchachos, vamos a hablar de la estructura y las conformaciones de los alcanos hoy. Ok, vamos a hacer primero un repaso de lo que significan las palabras conformación y configuración en nuestro entorno, de alcanos, ¿ok? Recuerden que la conformación, muchachos, es un arreglo temporal de los átomos en el espacio. O sea, es un arreglo que puede variar por la rotación de un enlace simple. La configuración, en cambio, muchachos, es el arreglo permanente que tienen los átomos de una molécula con respecto a un eje coordenado. En moléculas rígidas como los alquenos, ¿verdad?, donde no hay rotación del doble enlace, sabemos que si los dos grupos sustituyentes, por ejemplo, de un doble enlace, están del mismo lado, se llama cis, y si están en lados opuestos, se llama trans. Esas son configuraciones. En el etano, en cambio, nosotros tenemos otra situación. En el etano, muchachos, lo que sucede es que podemos tener una conformación eclipsada y una conformación alterna, ¿ok? Y se pueden interconvertir una en otra si hay la suficiente energía, ¿sí?, por la rotación del enlace sp3-sp3 que hay entre los dos carbonos del etano. Muy importante, ¿qué es conformación y qué es configuración? Ahora, muy importante decirles, y eso lo veremos más adelante, que una molécula con una configuración específica puede tener varias conformaciones. Bien, repasemos un poquito lo de los isómeros. Ok, bien, tenemos un tipo de isomería, esta que está aquí, que se llama la isomería conformacional. Casualmente, es la que está compuesta por los conformeros diferentes, sobre todo en energía, bueno, y en estructura temporal, ¿verdad?, de una misma molécula. Entonces, la conformación eclipsada y la conformación alterna del etano son isómeros conformacionales o conformeros. ¿Ok? Esta isomería, entonces, se basa en el hecho de que un conformero se puede convertir en el otro. Veremos que también las especies cíclicas tienen conformeros, muchachos. Sí, también tienen conformeros, ¿ok? Y que aunque son más restringidos que los conformeros en las estructuras de cadena abierta, ¿verdad?, se pueden interconvertir. Bien, repasemos otras isomerías importantes. Entonces, recuerden que está la isomería de tipo estructural o constitucional. Bueno, recordamos que son las moléculas que tienen la misma fórmula molecular, pero el orden en que están pegados sus átomos es distinto. ¿Ok? Esto lo llamábamos en química orgánica como conectividad. Entonces, podemos tener el caso, ¿verdad?, de una cadena, ¿verdad?, una cadena que no tiene ramificaciones, y otro compuesto químico que ramificado tiene la misma fórmula molecular que la cadena anterior. Entonces, estos son isómeros estructurales o constitucionales de cadena. Podemos tener dos moléculas que tienen la misma fórmula molecular, pero distinto grupo funcional, y por eso se llaman isómeros, ¿verdad?, estructurales o constitucionales funcionales. Bien, por otro lado tenemos los que se llaman estereoisómeros o isómeros configuracionales. El primer caso es el de los diesterómeros, ¿verdad?, y es el que ya hablamos para el caso de los alquenos, que son especies rígidas. Claro, tenemos los cis y los trans. El cis solo se puede convertir en el trans si yo rompo enlaces, ¿ok? Bueno, resulta que dentro de este grupo de diasterómeros, ¿verdad?, tenemos a los que llamamos, ¿verdad?, los isómeros cis y trans en los ciclos. O sea, también se llaman isómeros geométricos, ¿ok? Bueno, hay otros tipos de diasterómeros que veremos en el capítulo 5. Los enantiómeros también los veremos en el capítulo 5, pero son aquellas moléculas que son imágenes especulares no superponibles. O sea, vamos a estudiar moléculas que, por entenderlo de algún modo, van a ser izquierdas, y otras moléculas que, por entenderlo de algún modo, van a ser derechas. Bien, conformaciones de los alcanos, vamos a hablar del etano y propano. Ok. Bueno, el metano tiene una estructura, como ustedes pueden observar, tetraédrica con ángulos de 109 grados y no tiene conformaciones distintas, ¿verdad? El etano, en cambio, puede tener, como esta que se aprecia acá, ¿verdad?, una conformación alterna. Bien, ¿por qué el etano puede tener más de una conformación? Bueno, y vamos a recordar pronto que tiene un número infinito de conformaciones el etano. Porque el enlace carbono-carbono puede rotar. ¿Ok? Veamos aquí un momentito
esta conformación, esta es eclipsada. Fíjense que este hidrógeno con el hidrógeno de atrás están en la misma región del espacio. Bueno, quiero aprovechar para definir un concepto importante, se llama el ángulo diedro. Resulta ser que el ángulo diedro es el ángulo que hay entre este hidrógeno en el carbono adelante y algún sustituyente, o bien otro hidrógeno, en el carbono de atrás. Como están en la misma región del espacio, muchachos, yo digo que el ángulo diedro es 0 para esta conformación eclipsada. Ahora, ¿qué pasa si yo roto el carbono de adelante 60 grados hacia la derecha? Entonces, fíjense que este hidrógeno ya no está en la misma región del espacio que este. Yo digo que ahora tienen una conformación, ¿verdad?, alterna, y el ángulo diedro es de 60 grados. Bien, recuerden que una proyección de Newman, que las vamos a usar mucho aquí, es aquella en la cual vemos de manera frontal la molécula. Un carbono, este, el negro es este, y a continuación el otro como un círculo grande. Bueno, recuerden también que se utilizan estas, ¿verdad?, que son las de caballete, muchachos, que son bastante claras y son una visión por la parte de arriba de la molécula. Bien, hablemos ahora del etano, sus diferentes arreglos espaciales, o sea, sus conformaciones. Fíjense que cuando los dos hidrógenos, este y este, o bien podría haber escogido cualquier otro par de hidrógenos, ¿verdad? Pero cuando ellos están en la misma región del espacio, el ángulo diedro es 0 y la conformación es eclipsada. Ok, si yo roto el carbono de adelante, ¿verdad?, cojo este hidrógeno y lo roto 60 grados para acá, el ángulo diedro entre estos dos hidrógenos ahora es 60 grados, muchachos. Y la conformación es alterna. Bien, cualquier conformación, muchachos, entre una eclipsada y una alterna se llama sesgada. Vean que aquí esto es un ángulo de 0 y este es de 60. ¿Sí? Bueno, pero si aquí tengo un ángulo de 10, de 20, de 30, la conformación, ¿verdad?, es sesgada. Entonces, ¿cuántas conformaciones presenta el etano? Bueno, estos son como extremos, ¿verdad? Pero debido a que existen las conformaciones sesgadas, yo puedo decir que tiene un número infinito de conformaciones. Bueno, acá tienen los caballetes, muchachos. Por favor, compárenlos para que se vayan acostumbrando a observar las moléculas orgánicas dibujadas en diferentes proyecciones. Bien. Vamos a hablar ahora, muchachos, de lo que es energía torsional, ¿ok?, de lo que es tensión torsional y análisis conformacional. Bueno, muy bien, vamos a empezar por aquí. Resulta que el análisis conformacional es el estudio de la energía versus la conformación. Claro, nosotros podemos intuir que esta estructura, ¿verdad?, que tenemos acá, esta conformación, es menos estable que esta. Por la cercanía de los pares de electrones. Recuerden que cuando teníamos pares de electrones en la misma región del espacio, ellos van a repelerse. Van a generar entonces inestabilidad, ¿verdad?, en ese arreglo. ¿Ok? Por eso esta es la conformación de mayor energía. Sin embargo, si yo roto 60 y paso a la conformación alterna, tengo una conformación de menor energía porque los hidrógenos se encuentran en distintas regiones del espacio. Bien, eso, aquí vemos entonces el análisis conformacional. Ahora, tensión torsional, ¿qué es? La resistencia a la rotación por efectos de repulsión electrónica. Claro, esta es más estable. Va a haber una resistencia para pasar de aquí a aquí, muchachos, aunque sea pequeña, de ahí porque esta es más estable porque no hay repulsiones electrónicas. Ahora, la energía torsional es la energía necesaria para pasar de una conformación como esta a esta. En el caso del etano, eso es igual a 12.6 kilojulios por mol, ¿ok? Que realmente es una energía torsional, ¿verdad?, baja. Bien. Ok, el caso del propano. Bueno, en el caso del propano, muchachos, la cosa no es muy diferente. ¿Por qué razón? Fíjense que tenemos, bueno, si vemos el carbono 1, ¿verdad? El carbono 1 y atrás tengo los carbonos 2 y 3. Voy a tener una conformación como esta, ¿verdad?, que es eclipsada, de ángulo diedro 0, donde voy a tener un hidrógeno, ¿verdad?, en la misma región del espacio y un metilo, que es más grande, ¿verdad? Pero fíjense ustedes que cuando roto el carbono de adelante, ¿verdad?, paso con un ángulo diedro de 60 a alguna alterna. Cuando vuelvo a rotar
el carbono de adelante llegó a la misma situación exactamente, ¿verdad?, que teníamos al principio. Porque siempre, no importa las rotaciones que yo haya, o el metilo está alterno a los hidrógenos, o hay un metilo, ¿verdad?, que está eclipsado con un hidrógeno. Entonces, el análisis conformacional que vemos acá para el propano es similar, muchachos, igualitico que el del etano. Una conformación de alta energía, la eclipsada, y una conformación de más baja energía, alterna. Fíjense que la barrera energética para pasar de la más estable a la menos, ahora pasó a 14 kilojulios por mol, muchachos. Quiere decir, aumentó un poquito, quiere decir que el tamaño del metilo, ¿verdad?, por una cuestión estérica, ¿se acuerdan del impedimento estérico? Por un asunto de repulsión, ¿verdad? Aquí hay más electrones, entonces van a repeler a este par de electrones del hidrógeno que con más fuerza si esto fuera un hidrógeno atrás. Bueno, por eso aumentó un poquitito. Bien, ya vimos entonces un poquito el análisis conformacional del etano y del propano. Hablemos ahora del butano. Ok. Bueno, es que al butano yo lo puedo ver, ¿verdad?, para construir una proyección, muchachos, de muchas formas. Fíjense, tiene 4 carbonos. Yo podría verlo o a través del carbono 1 y 2 para construir, digamos, la estructura de Newman correspondiente y empezar a rotar, ¿sí? A rotar, ¿verdad?, de 60 en 60 grados, muchachos. O podría ver la molécula a través de los carbonos 2 y 3. Ojo, si la veo a través de 4 y 3 es lo mismo que si la veo a través de 1 y 2, ¿verdad? Pero vean, si yo pongo este carbono aquí adelante, ¿verdad?, y pongo estos 3 atrás, la situación del análisis conformacional del butano va a ser exactamente igual que lo que acabamos de ver para el etano y para el propano. O sea, voy a tener un grupo esta vez muy grande que va a estar eclipsado con un hidrógeno, ¿verdad?, y alterno con el resto de los hidrógenos en la otra proyección. Bueno, entonces quizás en el caso del butano, lo que es más interesante ver es lo que pasa, ¿verdad?, si nosotros vemos o hacemos el análisis conformacional viendo a través del carbono 2 y 3. 2 y 3. O sea, negro 2, verde 3. Ok. Fíjense ustedes que inicialmente lo que vamos a tener aquí, muchachos, es la primera conformación eclipsada, que es la que tiene, ¿verdad?, la que se llama totalmente eclipsada porque tiene los 2 grupos más grandes, muchachos, del mismo lado. Aquí tenemos 2 metilos, ¿lo ven? Bueno, estos grupos son voluminosos, tienen electrones y están en la misma región del espacio. Por impedimento estérico lo que van a generar es repulsión, de tal manera que esta conformación eclipsada, que se llama simperiplanar, con un ángulo diedro de 0, es muy inestable, ¿ok?, en este sistema que estamos analizando. Ok, rotemos el carbono de adelante 60 grados hacia la derecha. 60 grados, ¿lo ven? Bueno, esta es una conformación más estable que la anterior. Sin embargo, los metilos todavía están a una distancia bastante cercana y van a generar repulsiones. Ok, 60 grados más y pasamos a otra conformación que es eclipsada. Pero por favor, no pierdan de vista el hecho que ahora eclipsamos hidrógenos con metilos y no son los 2 metilos los que están eclipsados. Ok, ¿qué significa esto? Que esta eclipsada es inestable. Claro, no va a ser tan inestable como la primera, pero es más inestable que esta que se llama gauche, que es alterna. Ok, si rotamos otros 60 grados, el carbono delantero, vamos a tener lo que se llama la conformación alterna tipo anti, la más estable de todas, porque tiene los grupos metilo lo más separado posibles, ¿verdad? Y entonces eso hace que no se repelan. ¿Ven? Vamos a ver, vean esta gráfica, vean este análisis conformacional. Quizás lo que podemos ver en el caso del butano, ¿verdad?, es que a medida que aumentamos el número de átomos en una molécula, vamos a tener más máximos y mínimos relativos y vamos a tener máximos y mínimos, ¿verdad?, absolutos en esta función, muchachos. ¿Ok? Aquí vemos que la cantidad de energía, ¿verdad?, de la primera estructura eclipsada con un ángulo diedro de 0, muchachos, es la más alta. Luego, ¿qué pasa? Bajamos a la gauche, que es alterna. Volvemos a subir en energía, pero no tanto, ¿verdad?, no tanto como la estructura inicial, porque es una eclipsada. Y luego el sistema baja, ¿verdad?, en energía,
Cuando tenemos la anti, cuando el carbono roto hasta aquí, ¿verdad? Cuando tenemos los dos metilos en posiciones opuestas, y tenemos, como ustedes pueden observar, la estructura más estable de todas. Bueno, como es lógico pensar, este es un movimiento, ¿verdad? O sea, el movimiento del carbono delantero, muchachos, que podría haber sido el trasero, pero claro, nosotros hacemos esto en orden. Si rotamos solo el delantero es. Ahora, muy importante, esto es un proceso que, como ustedes pueden ver, llega a 360 grados, en donde nosotros volvemos a comenzar, ¿verdad?, con la primera conformación que establecimos. Ok. Bueno, nada más para terminar de decir cosas aquí importantes, ¿verdad? El impedimento estérico era entonces, casualmente, ¿verdad?, la desestabilización de una estructura por repulsiones electrónicas. Cuando yo acumulo grupos con volumen, y cuando me refiero a volumen, me refiero por supuesto a átomos, pero sobre todo a volumen electrónico, cuando yo los acumulo en la misma región del espacio, muchachos, pues ¿qué tenemos ahí? Bueno, lo que tenemos es inestabilización. Ok, terminar esto. Fíjense ustedes que las conformaciones de los alcanos superiores, o sea, los que tienen más de 4 carbonos, van a tender a ser conformaciones que se llaman de tipo zigzag. ¿Por qué? Porque los carbonos van a tener, o van a tender, perdón, a acomodarse de tal manera que no se repelan, muchachos. O sea, que los grupos o las ramificaciones o los hidrógenos estén en distintas regiones del espacio, ¿verdad? Y que entonces no haya repulsión, ¿ok? Bueno, finalmente, entre más carbonos, muchachos, tenga una molécula o ramificaciones, ¿verdad? O entre más compleja sea la estructura, es probable que haya más conformaciones posibles, máximos y mínimos relativos, ¿ok? Bien. Okay, pasemos ahora a hablar de los cicloalcanos. Esto está interesante, muchachos. Ok. Cuando hablamos de los cicloalcanos, hablamos de una serie homóloga, ¿verdad? Otra vez, como en el caso de los alcanos N normales. Porque los cicloalcanos se diferencian en una unidad, en el número más bien, de una unidad que les es común, que es el metileno, muchachos. Bueno, así por ejemplo, el ciclopropano tiene 3. El ciclobutano tiene 4. Ven, aquí aumentó un metilo. El ciclopentano con respecto al ciclopropano aumentó 2. Y así sucesivamente. Por eso es una serie homóloga. Bien, sus propiedades físicas, dice, son similares a los de los alcanos ramificados compactos. En general, se comportan como un alcano normal, muchachos. Veamos alguna tendencia. Fíjense que aquí arriba tengo los puntos de fusión y abajo los puntos de ebullición. Ok, los puntos de fusión me miden el empaquetamiento, o sea, que las moléculas funcionan como ladrillitos eficientes para formar un cristal. Bueno, algunas de ellas, aunque sean planares, ¿verdad?, pues no forman estructuras muy compactas, como se ve, mientras que algunas más grandes, como el ciclohexano, fíjense ustedes, tiene un punto de fusión de 7 grados. Quiere decir que el ciclohexano tendrá una estructura que, por cierto, no es planar, que le permite empaquetarse o acomodarse para formar cristales bastante cohesivos. Bien, veamos una tendencia en puntos de ebullición. Bueno, claro, los puntos de ebullición, muchachos, dependen de la masa, ustedes ya saben, pero también dependen de las interacciones que se den entre las moléculas. O sea, si hay mucha superficie de contacto, ¿verdad?, entonces yo voy a tener puntos de ebullición cada vez mayores. ¿Ok? Ciclopropano, entonces, pequeño, menos 33. Y seguimos aumentando hasta llegar al ciclohexano, que tiene un punto de ebullición de 81. ¿Ven? Bueno, Van der Waals, en este caso de todas estas especies líquidas, se manifiesta, ¿verdad?, con esta tendencia. Aumentamos el número de carbonos, aumenta el punto de ebullición. Pero si se fijan, hay algunos saltos muy grandes por aquí. Quiere decir que algunas de estas, otra vez, por ejemplo, el ciclohexano, en la disolución interactúan muy bien. O sea, las moléculas se asocian muy bien. Bien. Hablemos ahora de las isomerías en el caso de los cicloalcanos. Isomerías cis-trans. Los cicloalcanos son especies rígidas como los alquenos, ¿verdad? Y tienen diferentes conformaciones, sí, pero restringidas. No hay rotación libre con respecto a los enlaces sigma. Fíjense ustedes, si tengo el cis-2-buteno, yo sé que estos dos metilos, bueno, no pueden pasar por simple rotación de este enlace doble a estar en la posición trans. No, no, no. Esto es un compuesto y esto es otro distinto. Si yo quiero hacer el cambio de aquí a aquí, muchachos, yo tendría que romper
este doble enlace. ¿Ok? Entonces, esto es un sistema rígido, estos no se mueven, por eso se llama así, porque no se mueven y están del mismo lado. Y este trans porque están en lados opuestos, como ustedes pueden ver, ¿verdad? Y tampoco se mueven. En el caso de los ciclos, ocurre exactamente lo mismo, muchachos. Resulta que este que es el cis 1,2 dimetil ciclopentano, muchachos, no puede convertirse por la rotación simple de los enlaces sigma del ciclo en el trans. ¿Y por qué no? Bueno, porque si yo trato de pasar un metilo de esos por ahí por el centro, generaría unas grandes repulsiones. ¿Ok? Y eso generaría que se rompiera el ciclo. ¿Ok? Entonces, los cicloalcanos son cíclicos, sí, claro, perdón, son rígidos, disculpen, y si los grupos están del mismo lado, entonces no pueden pasar, a menos que ellos rompan enlaces, a estar en lados opuestos. ¿Ok? Por esa razón, entonces tengo que hay isomería geométrica en los cicloalcanos. Bien. Bien, vamos a hablar ahora entonces, muchachos, muy importante. Hablemos ahora de la estabilidad de los cicloalcanos, ¿verdad? Y empezamos diciendo que los ciclos más comunes son de 5 y 6 carbonos. Bueno, muy importante. En el principio, Adolf von Baeyer, que era un estudioso de la química orgánica, en 1885 decía que los cicloalcanos eran todos planos. Entonces, inclusive él predijo que el de 5, que sí es cierto que es muy estable, debería ser el más estable e hizo cálculos. Luego, midiendo la estabilidad, ¿verdad?, de los diferentes cicloalcanos, se encontró que el ciclohexano era el más estable. Inclusive les puedo decir que es ubicuo, o sea que en muchas de las moléculas de todos los seres vivientes hay una estructura de ciclohexano. ¿Ok? O formando parte de un esteroide, o formando parte de un azúcar. Bueno, son los ciclos más estables, ¿ok? Ahora, ¿por qué? Porque resulta ser que estas especies no son planas como lo predecía o como lo pensaba von Baeyer. Salvo el ciclopropano, que es plano, muchachos. Todos los demás tienen una estructura tridimensional que comentaremos oportunamente. Bien. Ok, carbonos sp3, ¿verdad? Ángulos de 109. Ahora, fíjense ustedes que aún nosotros pensando que ellos pueden tener alguna estructura tridimensional, que es difícil pensar que en los ciclos, ¿verdad?, sobre todo en los pequeños, muchachos, los ángulos vayan a ser de 109. Bueno, el ciclopropano, que sí es plano, muchachos, los ángulos son de 60. Entonces eso me lleva a pensar en varias cosas. Los cicloalcanos, sobre todo los pequeños y algunos de los más grandes, tienen una tensión que se llama tensión de anillo. ¿Ok? Que es, digamos, la suma de dos componentes muy importantes. Uno que se llama la tensión angular, que era la que describía Baeyer, ¿verdad?, pensando en que todos eran planos, y otro que se llama la tensión torsional. Ok. La tensión angular, muchachos, se debe al mal traslape de los orbitales porque el ángulo de enlace es muy pequeño. ¿Ok? Con 109 grados, digamos, en el caso de un tetraedro normal, los orbitales sp3, ¿verdad?, se superponen muy bien para formar un sólido enlace sigma. En el ciclopropano no, muchachos. Claro, porque los ángulos son de 60. Ya los traslapes que tienen que tener los carbonos para formar los enlaces sigma internos, ¿ok?, en el ciclopropano, muchachos, son malos. ¿Ok? Otra cosa importante, imagínense ustedes que los pares de electrones enlazantes en estos orbitales, ¿sí?, van a estar muy cerca. Entonces, la tensión de tipo angular es por el mal traslape y por la cercanía de los electrones enlazantes en las estructuras de los ciclos y sobre todo en los pequeños. La tensión torsional se debe a las repulsiones de pares de electrones. Bueno, imagínense ustedes que si una estructura es plana, no hay espacio para que los hidrógenos que sustituyen a los carbonos del ciclo, muchachos, estén alternos. Todos van a estar eclipsados, todos van a estar en la misma región del espacio y por eso, muchachos, van a haber repulsiones. Lo vemos aquí un poquito mejor. Fíjense, por ejemplo, en el caso de un ciclobutano, si fuera plano, la compresión en el ángulo con respecto a los 109.5 grados, ¿verdad?, que debe haber de ángulo entre los orbitales, digamos, sp3, entre los enlaces sigma, es muy grande. Entonces,
si aquí yo tengo un enlace en el ciclobutano y aquí tengo otro, primero voy a tener una repulsión entre estos pares de electrones grandes. Y después, lo que voy a tener es que el traslape entre el orbital de este carbono y el que está aquí va a ser malo. Eso es la tensión angular. Ahora, hablemos de la tensión torsional, muchachos. Si ustedes pueden observar, bueno, si el ciclobutano fuera totalmente plano o plano todo el tiempo, todos los hidrógenos estarían en la misma región del espacio, generando repulsiones por pares de electrones en la misma región del espacio. Bien. Ok, ¿cómo podemos evaluar la estabilidad de los cicloalcanos, ¿verdad? Y cómo podemos evaluar qué tan estables son entre ellos, ¿verdad? O sea, quiénes son más estables que los demás y demás. Y cómo los comparamos su estabilidad relativa con los de cadena abierta. Bueno, con los calores de combustión, ¿ok? Bueno, fíjense ustedes que cuando tomamos un cicloalcano o un alcano de cadena abierta cualquiera, muchachos, y lo combinamos con oxígeno en una bomba calorimétrica y lo quemamos, lo que estamos produciendo es una cantidad de energía, ¿verdad? Sí, claro, esta reacción es exotérmica, ¿verdad? Quemar un alcano siempre será un proceso exotérmico. Entonces, cuando se libere esa energía, yo la puedo medir. Y entonces, a partir de ese dato, yo puedo establecer si una especie es más estable o menos estable que otra. Vean, si una especie estable se quema, ya dijimos que es un proceso favorable, va a desprender una cierta cantidad de energía. Pero esta cantidad de energía va a ser menor, muchachos, si la especie, ¿verdad? O sea, si yo la comparo con una especie que es inestable. Una especie inestable cuando se quema, muchachos, va a generar o va a desprender muchísima más energía, ¿verdad? Cuando se quema, que una especie que es estable. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el ciclopropano, si yo lo quemo, ¿verdad? Me va a desprender proporcionalmente, y ya voy a explicar esto, una cantidad de energía mayor que, por ejemplo, el propano de cadena abierta. Porque el propano no tiene tensión de anillo, el ciclopropano sí. Vamos a ver cómo hacer esto. Ok, si ustedes se fijan en esta tabla, pues aquí tienen el tamaño del anillo, el cicloalcano, el calor molar de combustión, que no lo uso de momento para nada, muchachos. No comparo aquí. De ahí no se vale. Yo no podría comparar estos valores, muchachos. ¿Por qué? Dijimos que quemar alcanos, ¿cómo es? Un proceso exotérmico. Entonces, para poder comparar yo estos valores que se obtienen, tengo que dividir este valor entre el número de carbonos del ciclo y tener lo que se llama el calor combustión o de combustión por grupo CH2. Ah, ahí sí. Claro, porque el ciclohexano va a desprender un montón, véanlo aquí, el ciclohexano va a desprender un montón de kilocalorías porque son 6 carbonos que se queman con respecto a 3, perdón, del ciclopropano. Claro, si yo divido este valor entre 6 y este entre 3, ahora sí voy a tener dos valores importantes que puedo comparar. Entonces, para saber qué tan estable es un cicloalcano con respecto a otro, yo tengo que establecer el calor de combustión por grupo metileno, dividiendo el calor molar de combustión, por el número de átomos de carbono del ciclo. Lo que quiero que ustedes vean acá es que efectivamente el ciclopropano es el menos estable. Y el otro detalle que está aquí marcado con rojo, muchachos, es que resulta que el calor de combustión por grupo metileno para el ciclohexano es de 157.4 kilocalorías. ¿Lo ven? Bueno, ¿por qué este dato es tan importante? Porque cuando quemo una cadena, ¿verdad? Abierta, o sea, un alcano de cadena larga, obtengo el mismo calor por metileno. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que el ciclohexano, a diferencia de todos los demás que tenemos en la tabla, es el único cicloalcano que no manifiesta tensión de anillo. O sea, no tiene ni tensión angular, o sea, tiene que tener ángulos de 109, claro, ni tensión torsional, o sea, todos los sustituyentes están entonces alternos. Bueno, veremos que el ciclohexano entonces tiene una estructura, muchachos, tridimensional, no plana como lo pensaba Bayer, que le permite tener este tipo de características. Bueno, vamos a ver un poquito de los, perdón, de los cicloalcanos. El menos estable de todos es el ciclopropano, ¿lo ven? Fíjense, con respecto a 109, la compresión del ángulo de enlace es demasiado, 49.5. Ya dijimos,
Este par de electrones repele a este. ¿Ok? Y el traslape, como se ve en esta ilustración, de los diferentes orbitales sp3 para formar el ciclo no es bueno. Mucha tensión angular. Si vemos ahora, ojo, esta representación de Newman está bonita, vean. Estamos viendo este carbono de primero es este y el de atrás es este. Y este es el lateral. ¿Ok? Para que se vayan acostumbrando, muchachos, a las representaciones de Newman de los cicloalcanos. Bien. Tensión torsional también tiene porque todos los hidrógenos, como podemos ver, están en la misma región del espacio. Ok, ese es el ciclopropano. Bueno, fíjense ustedes que el ciclobutano, muchachos, no es necesariamente una estructura planar. Bueno, el equilibrio conformacional en el caso del ciclobutano es pasar de esta estructura a la planar y volver aquí, mucho más tiempo aquí. Que aunque, como se ve aquí, en esta estructura que se llama de mariposa, los ángulos son más pequeños de 90, ¿verdad? Y hay una tensión, hay un aumento en la tensión angular. Resulta que cuando él hace esto, alivia mucho su tensión torsional. Entonces, claro, por eso tiene esta forma de mariposa. Entonces va pasando de esto a un plano, a esto, al plano, a esto, al plano. No hay rotación libre a través de los enlaces sigma. Yo no puedo decir que un ciclobutano tenga un número infinito de conformaciones. No, no, no. Tendrá esta y la plana, y nada más. En el caso del ciclopentano, que ya es más grande y que también es muy estable, tenemos lo que se llama la estructura de sobre, muchachos. Y sí presenta una pseudorotación, ¿verdad? En la cual los carbones pueden subir y bajar, siempre generando una estructura de este tipo. Ojo, última de Newman que comento. Este carbono aquí. Y este de atrás, la bolita. Y los otros tres, aquí. Hay que acostumbrarnos y practicar, muchachos, cómo hacer representaciones de Newman, ¿verdad? De ciclos.